nombre es Alison Colón Uribarri. ¿Y hoy vamos a hablar de qué? De los miedos. Muy bien, vamos a hablar de los miedos. Estuvimos viendo un cuento, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese cuento? Esa niña tiene miedo. Muy bien. A ver, Alison. ¿Cómo se llama el cuento? Esa niña tiene miedo, ¿verdad? ¿Y de qué se trata el cuento? ¿De qué era? ¿De qué era el cuento? ¿Qué decía el cuento? ¿De qué se trataba? De una niña le da más miedo porque viene un monstruo en su cama y la miró y se la comió en la boca así. Le daba miedo a los monstruos, ¿verdad? ¿A qué más le tenía Sí. miedo la niña? A algunas las personas, ¿A qué le tenía miedo? a la oscuridad. A la oscuridad, ¿verdad? Porque estaba todo de noche y le daba miedo. Ajá. ¿Y a qué más? A los cocodrilos. A los cocodrilos, muy bien. ¿A qué más? A los payasos sin dientes. Ah. A las personas que a los carros. ¿Cómo, hija? Habla bien, habla duro. ¿A quién? A las personas que le agarran sus cachetes. Que le agarraban sus mejillas, ¿verdad? ¿A qué más le tenía miedo a la niña? ¿A qué más le tenía miedo? A los cocodrilos. ¿Y a qué más? ¿A los papás? A los papás. ¿Cuándo qué? Cuando se les fueron De su casa y la dejaban como. sola. Le tenía miedo, ¿verdad? ¿Y por qué le tenía miedo a todo eso a la niña? Porque quería a su papá. Ah, muy bien. ¿Por qué le tenía miedo? Porque les daba miedo a los cocodrilos. Muy bien. ¿Y por qué tenía muchos miedos? Porque no le contaba los miedos a quién. Ujú. ¿A quién no le contaba sus miedos? ¿A quién no le decía sus miedos? A su mamá. A su mamá no le contaba los miedos, ¿verdad? No. Vamos a ver. ¿Y cómo trataba la gente a la niña? ¿Cómo le hacía? ¿Le jalaban qué? Les jalaban los cachetes. ¿Y qué más? La despeinó. La peinó. La despeinaban, ¿verdad? También. ¿Y qué hizo la niña para no tener miedo? Eso. La salió corriendo y abrazó a su mamá. ¿Y en dónde guardaba la niña los miedos? ¿En dónde se los guardaba? En un bolso porque no le tenía miedo. ¿En dónde? En su bolso. En su bolsillo, ¿verdad? Así mira. Muy bien, ahí los tenía guardaditos, ¿verdad? Ujú. Alison, ¿y a qué le tienes miedo tú, hija? ¿Tú a qué le tienes miedo? Así mira. ¿Y tú a qué le tienes miedo, Alison? Tú, Alison, ¿a qué le tienes miedo? A un monstruo. ¿Y a qué más le tienes miedo? A una cucaracha. ¿Y a qué más le tienes miedo? A un carro. ¿Y a qué más le tienes miedo? A un avión. Muy bien. Alison, ¿te gustó el cuento? Ujú. ¿Te gustó el cuento de la niña? Sí. Muy bien. ¿Cuál fue la parte que más te gustó del cuento? Cuando la niña hizo qué? ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? El cuento. ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? Cuando la niña abrazó a su mamá. Muy bien, porque su mamá le explicó que ella también tenía miedos, ¿verdad? La mamá también sentía miedos de algunas cosas, ¿verdad? Y abrazó a su hija para protegerla, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le da más miedo? ¿Qué es lo que me da más miedo a mí, Alison? A mamá. ¿Qué es lo que le tiene miedo a mamá? A no poder abrazarnos. Muy bien, a eso es lo que más le tengo miedo, que ustedes crezcan y yo no los pueda volver a abrazar más. Sí. Entonces, me prometes, hijita, me prometes que siempre me vas a dar un abrazo. ¿Mm? ¿Me prometes que siempre me vas a dar un abrazo? Sí. Cuando estés grande también, me vas a abrazar siempre, Ajá. para que mami no tenga miedo. Y
cuando tú eres una bebé, te voy a cargar. Me vas a cargar también. Está bien, mi amor. Te amo. Bueno, y al final de todo eso, Alison va a dibujar ahora en una hoja lo que más le gustó del cuento, ¿sí? ¿Sí? Vamos a dibujar ahora en una hoja lo que más te gustó del cuento, ¿sí? Sí. Adiós. Dile adiós, Miss. Un beso.